habíamos visto hoy a la tarde lo siguiente. Bueno, que la diferencia de potencial de la fuente era la misma que la diferencia de potencial del capacitor en serie, y esta diferencia de potencial era la suma de cada uno de las diferencias de potenciales de los capacitores que habían. Capacitor 1, capacitor 2, capacitor N. Y vamos bien hasta ahí. Y por último, habíamos hablado de la capacitancia equivalente. Entonces, la capacitancia o capacidad del capacitor en serie se calcula de la siguiente manera. ¿Cómo digo yo? El inverso de la suma de los inversos de estos capacitores. Bien. Bueno, eso sería entonces la capacitancia. Le pongo la C oscurita para que ustedes distingan esta C de capacitancia de la otra C que es la de Coulomb, ¿no? Uno ya tiene tantas letras que ya no sabe con cuál se va a quedar. Bien. Y una cosa que es importante saber es la siguiente. Ahí está todo listo. Esto lo vamos a poner. Lo vamos a poner centrado. Así. Y otra observación que es importante es la siguiente. La capacitancia justamente en serie equivalente en serie siempre va a ser como es menor que las capacitancias de los capacitores que se combinan. Eso es para que lo tengan en cuenta, ¿no? Ustedes cuando hagan esta suma, este numerito de acá nunca les puede dar mayor que los otros. Siempre es menor. Bueno, eso era lo que teníamos un arreglo, pero cuando ese arreglo estaba en qué? En serie. Ahora pensemos en un arreglo en paralelo. Entonces, ¿la capacitancia equivalente es menor a la suma de las demás No, capacitancias o a cada una de ellas. a cada una de ellas? O sea que si un capacitor tiene de capacitancia, no sé, 2, la equivalente tiene que ser sí o sí menor a 2, digo. Sí, menor o a lo sumo puede ser igual, Claro, pero nunca va a ser mayor, eso sí. ok, Y en los en paralelo va a suceder al revés. La sí, capacitancia va a ser mayor. Ahí vamos a ver que va a ser mayor. ok. Entonces ahora tenemos los capacitores en paralelo. ¿Cómo sería un gráfico de un capacitor en paralelo? Bueno, básicamente algo así muy rápido sería algo así. Acá tengo varios capacitores y los voy a conectar
de esta manera. A ver si me sale más chiquito. Ahí no. Ahí está mejor. Entonces, esto lo vamos a mover un poco más acá. Bueno, tenemos la FEM. Bueno, todavía no sabemos lo que es la FEM, pero ya vamos a ver lo que es una FEM. Y un arreglo en paralelo básicamente es algo así. Y esto va a seguir hasta tener acá un capacitor N. Bueno, entonces tenemos un capacitor 1, un capacitor 2, un capacitor 3 y hasta un capacitor N. Y acá tenemos la diferencia de potencial. Esta diferencia de potencial. De nuevo, ¿qué sabemos según esto? Que este lado es la parte positiva y este lado es la polaridad negativa. Porque así es el símbolo. El más grande es el positivo, el más pequeño el negativo. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que todas estas placas se van a cargar con una carga positiva y todas estas placas se van a cargar con una carga negativa. ¿Vamos bien hasta ahí o no? Ahora, ¿qué vamos a decir? Vamos a decir lo siguiente. Si nosotros miramos estos puntos que están acá, lo que no tenemos que perder de vista es que estos básicamente son alambres, son conductores. Esto es una manera geométrica de representar el capacitor. Ahora, si yo les vengo a decir cómo lo podríamos representar en la vida real, o sea, para que ustedes vean, básicamente va a ser algo así. Perdón que no me sale recto con el mouse, porque estoy con el mouse. Y ya me pasé bien. Ahí está. Básicamente es algo así. Y obviamente todos estos están unidos a qué? A la fuente. Por eso es que en muchos lugares, si ustedes ven, les dicen que este punto A, este va a ser el punto A, y este también va a ser el punto A. Y este también va a ser ¿quién? Nuevamente el punto A. Y este va a ser el punto A. Y entonces este va a ser ¿quién? El punto B. Este va a ser el punto B. Este va a ser el punto B. Y este va a ser el punto B. Y uno no entiende. Y obviamente es igual a este punto A de acá. Y este punto B de acá. Y uno se pierde porque dice... Y bueno, porque en realidad todos estos alambres se unen básicamente. Es como que yo los puedo unir en este único punto que va a ser el A. Y este otro único punto que va a ser el B. ¿Se entiende eso o no? Como son alambres, todos estos puntos los puedo unir y formar un solo punto A y un solo punto B. Entonces acá uno habla de la diferencia de potencial del capacitor 1, que va a estar, que es esta diferencia de potencial entre qué puntos, entre los puntos ¿quiénes? A y B. ¿Se entiende eso o no? Y va a ser la misma diferencia de potencial acá, y va a ser la misma diferencia de potencial acá y acá y acá. Ah, pero esta diferencia de potencial que hay acá es la diferencia de potencial de la fuente. ¿Se entiende o no? Acá está la fuente.
Entonces eso ya es algo interesante que pasaba acá. En los en serie, todos los capacitores tienen la misma que carga. ¿Se acuerdan de eso o no? Al igual que el capacitor equivalente. Bueno, lo que yo estoy queriendo es ahora reemplazar todos estos capacitores. Reemplazarlo porque básicamente los quiero reemplazar por un solo capacitor que va a estar conectado justamente a la FEM. ¿Se entiende eso o no? Este va a ser el capacitor equivalente que va a reemplazar a todos estos. Y bueno, para eso, y esta FEM no cambia. Entonces, ¿qué tenemos en este caso? Antes decíamos que en serie todas las cargas eran iguales. Bueno, pero ahora vamos a decir que en los capacitores equivalentes, todos los capacitores tienen la misma que la misma diferencia de potencial, y esa diferencia de potencial va a ser igual a ¿quién? A la diferencia de potencial de la fuente. O sea, del capacitor equivalente, perdón, en paralelo, ¿no? Y esta va a ser igual a ¿quién? A la diferencia de potencial del capacitor 1 más ¿quién? La diferencia de potencial del capacitor 2, y así seguimos hasta la diferencia de potencial del capacitor N. Entonces esa es la diferencia, o lo que nosotros tenemos que acordarnos cada vez que hagamos una resolución de estos tipos de ejercicios. En los en serie la carga es igual, mientras que en paralelo lo que son iguales son las diferencias de potencial. Y bueno, acá en este lo que no se va a cumplir es que las cargas no van a ser iguales. Y bueno, ¿por qué? Ahí tiene que borrar que dice que tienen la misma carga. Ah, sí, perdón. Tienen la misma diferencia de potencial. Gracias. Es decir, bien. ¿Qué más vamos a suponer? ¿Qué más teníamos de acá? Bueno, ahora la suma de qué? De las diferencias potenciales antes nos daba la de la fuente. Y bueno, y en este caso no va a ser así. Va a ser como que la carga de quién? Del capacitor equivalente a esa carga, le llamamos así, carga Q del capacitor equivalente es igual a quién? A la carga de quién? Del capacitor 1 más la carga del capacitor 2 más, y así seguiremos hasta llegar a la quién? A la carga del capacitor N. ¿Se entiende eso? ¿Por qué sería así o no? Porque todo esto va a tener una cierta carga positiva, esto va a tener otra cierta carga positiva, esto otra positiva y esto otra positiva. Entonces yo sumo Q1 más Q2 más Q3 y hasta Qn de todo este lado, y eso me da la nueva carga del capacitor de este lado, de la placa derecha. Y lo mismo acá. Acá sumo Q, pero Q negativa. Acá la Q1, y acá será la Q2, y acá la Q3 y la Qn. Entonces, obviamente almacena la misma carga, solo que de un lado es positiva y del otro lado es negativa. ¿Se entiende eso o no? Bien, ahora, ¿qué sabemos? Que la capacitancia de un capacitor en paralelo es igual a ¿quién? Este es fácil, ¿no? La capacitancia
de un capacitor equivalente en paralelo es igual a ¿quién? Directamente es la suma, ¿no? Es la suma desde dónde? Desde i igual a 1 hasta n de los quienes, de cada uno de los capacitores C sub i. Y bueno, y por esto de acá uno automáticamente ve que el capacitor equivalente en serie, si yo estoy sumando todos números, una cosa que no dije, ¿no? La capacitancia siempre va a ser un número positivo, ¿no? Cuando nosotros vamos a tomar esta diferencia de potencial que hemos dicho que la tomábamos acá, esta diferencia de potencial siempre se la toma positiva. Por lo tanto, este número siempre va a ser un número como. Va a ser un número mayor que 0. ¿Se entiende o no? Entonces, al sumar todos números positivos, es obvio que la capacitancia equivalente en paralelo va a ser como. Y ese es el último inciso, ¿no? La capacitancia equivalente en paralelo es como mayor que todas las capacitancias de combinarlo. ¿Se entiende eso o no? Este numerito siempre es mayor que este. Eso más que nada es para tener en cuenta porque por ahí uno mete la pata, suma mal, multiplica mal, opera mal. Y por ejemplo, estamos en serie y llegamos a que este número es mayor que cada uno de estos. Y bueno, ahí ya me tengo que dar cuenta que algo hice mal. ¿Se entiende o no? Y lo mismo acá, bueno, este número por lo menos mínimamente tiene que ser mayor que cada uno de los C sub i. Si no es mayor que los C sub i, o sea, si es menor, entonces también es porque algún desliz tuve en el trayecto. Bueno. Dicho eso, podemos hacer a ver algún ejercicio. Entonces, vamos, no sé si tengo algo hecho de esto o no. Creo que sí. El cuatripasado no di física, así que no me dediqué mucho a hacer. Sí, algunas piedras. Sí. Tenemos bastante para hacer. Entonces, ejercicio número 1 dice: sean dos capacitores C1 y C2 de manera que si se conectan en serie, entonces la capacitancia equivalente es 2 microfarad o faradios, como le quieran decir. Y si se conectan en paralelo, la capacitancia equivalente en paralelo es igual a 9 microfaradios. Calcule, dice, la capacitancia de cada capacitor. Entonces, ¿qué habrá que hacer en ese ejercicio? ¿Qué haremos ahora? Si ponemos ejercicio. Bueno, datos. ¿Cuáles son los datos? La capacitancia equivalente en ¿qué? En serie es igual a 2 microfarads. 2 microfarad. Sí. Mientras que la otra capacitancia equivalente en paralelo es igual a ¿cuánto? A 9. 9. Tienes mejor memoria que yo. Bueno. Entonces, ¿cómo hacemos este ejercicio? A ver, pensemos un poquito. Y bueno, yo sé que tengo dos capacitores C1 y C2, ¿no? Entonces, ¿cómo se calcula la capacitancia equivalente en serie? La capacitancia equivalente en serie sería ¿quién? La inversa de la sumatoria de los inversos. Claro, el inverso, le pongamos primero, de la sumatoria. En este caso, ¿cuántos son? 1 sobre la capacitancia 1
más, ¿quién? 1 1 por 2. la capacitancia 2. Y esto yo sé que me tiene que dar ¿cuánto? 2 microfarads. Sí, lo vamos a dejar con 2 porque como ambos están en micro, eso es importante. Como vamos a trabajar con ecuaciones y ambas están en micro, entonces podemos poner tranquilamente el 2. Es como cuando uno trabaja en centímetros y centímetros, unas dos ecuaciones, bueno, ¿qué hace? Pone el número, ¿se entiende o no? No es necesario poner el 2 por 10 a la menos 9. ¿Se entiende eso o no? Para Sí. poder hacer eso, las dos unidades tienen que, las dos cantidades tienen que estar en la misma unidad. Ahora, si esto está en micro y esto está en pico, por ejemplo, entonces ya o al micro lo paso a pico o al pico lo paso a micro. ¿Se entiende o no? Ok. Bien. Y ahora, la capacitancia equivalente en paralelo es igual a ¿cuánto? Bueno, eso sabemos que es La igual a, capacitancia más 2. claro, a la C1 más la capacitancia 2. Y esto es igual a, directamente, 9. Y bueno, básicamente tengo un ¿qué? Un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿no? Vamos trabajando la primera. ¿Qué tengo que hacer acá? Factor o común denominador. ¿Quién será? C1 por C2. Esto dividido el primero nos da C2 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 más y, más de 1. y esto dividido C2 y por 1 nos da C1, ¿no? Y esto es igual a ¿cuánto? A 9. Pero todo esto nos falta ¿qué? Elevarlo a la menos 1. Bueno, sigo trabajando acá. Entonces, invierto, ¿qué me queda? C1 por quién? Por C2 sobre C2 más C1 igual a 9. ¿Qué podemos hacer? Eh, pasarlo multiplicando, ¿no? C1 por C2 es igual a ¿cuánto? 9 C2 más 9. Lo voy a dejar así primero, a ver. C2 más C1. ¿Vamos bien ahí o no? No, no era 9, ¿no? Este era 2. Perdón, es 2. Bueno, entonces tengo esta ecuación con esta otra ecuación. ¿Qué puedo hacer de esta? Por ejemplo, de esta ecuación puedo despejar alguna de las dos variables. Por ejemplo, C1. C1 va a ser igual a ¿quién? A 9 menos C2. ¿Se ve o no? ¿No puedes reemplazar directamente C2 más C1 por 9? No, porque me seguiría quedando una ecuación con dos variables. No, es verdad. Y entonces, Bueno, es lo mismo. claro, si acá me hubiese quedado un C1, sí. O un C2. Claro. ¿Se ve o no? Si Sí, sí, sí. uno piensa en eso, si uno piensa que esta suma da 9, entonces la pongo acá, la coloco y ya está. Pero acá también necesito lo otro. O sea, necesito sí o sí. Es lo mismo. Entonces, ahora que ya tengo despejado C1, lo reemplazo. Entonces, reemplazando, ¿qué me queda? Me queda C1 multiplicado por C... No, íbamos a dejar todo en función de C2, ¿no? Entonces nos queda, ¿cuánto? 9 menos C2 es Por igual a C2. ¿cuánto? Por C2 es igual a... Ahora sí, acá por 2. 2. Y acá sí se va, ¿no? Es C2 y acá si pongo C1, ahí se van a ir y acá sí nos va a quedar el 9 o no. ¿Lo ven o no? ¿O quieren que haga la cuenta? Sí, lo veo. Ustedes avísenme si voy muy rápido. No, 2 por 9. Acá sí puedo poner, pero sí o sí necesito acá hacer la cuenta. Bueno, ¿qué me quedó en definitiva? Este por este y este por este nos queda menos C2 elevado al cuadrado Cuadrado
más 9, ¿quién? C2. C2. Y esto nos quedaría menos 18, pasándolo para el primer miembro. Porque acá tengo positivo, pasa para el otro miembro como negativo. ¿Se ve o no? Sí, ¿Y qué es sí, esto? sí, sí. Una ecuación que es Cuadrática. cuadrática. Y bueno, pues resuelvan la ecuación, por favor, y me dicen cuántos son los valores. Tienen la calculadora, así que la calculadora ya hace todo por ustedes. Tres y 6 puede ser. ¿Cómo? 3 y 6. Sí, 3 y 6. Entonces, cuando yo leo este 3 y este 6, ¿lo estoy leyendo en qué unidades? En, Microfarad. en microfarads. ¿Se entiende o no? Conociendo el valor de C1, o de C2, perdón, puedo conocer el valor de C1 o no. ¿Cuánto va a valer C1? Y vuelvo a esta ecuación. ¿Cuánto va a valer? Acá. 6. 9 menos 3, 6. 6. Y si lo hago para el otro, ¿qué pasa? Si pongo 9 menos 6, Queda 3. nos queda 3. Y básicamente nos están quedando las mismas que Misma las solución. mismas soluciones, ¿no? Solo que están cambiadas porque en realidad no nos dicen nada de quién es C1 y quién es C2. El tema es que hay que encontrar esa combinación. Y bueno, ya encontramos, o sea, o C1 vale 3 microfarad y el C2 vale 6, o al revés, pero como no importa cómo los ordene yo a los capacitores, si uno primero y el otro después, siempre y cuando estén conectados en paralelo, es lo mismo. Y bueno, ahí ya tenemos la solución. Vuelvo a repetir, lo que uno encuentra acá lo tengo que responder en qué, en microfaradio, porque era la unidad en la que estaba. Bien. Si me quedara uno negativo, lo descarto al toque. Lo descartas porque no, no viene el caso. No, la capacitancia siempre por definición va a ser un valor positivo. Ok. Bien. A ver otro. Dice, ejercicio 2 dice, un capacitor de placas circulares y paralelas con aire cuya área es igual a 50 centímetros cuadrados que están separadas a una distancia d de igual de 1 milímetro. Se carga con una diferencia de potencial de 600 volts. Determine 1. La capacitancia. Bueno, vamos por partes entonces. Entonces los datos son los siguientes. El área de la placa es 50 centímetros al cuadrado. Segundo, la separación en esas placas que la llamamos D es igual a ¿cuánto? 1 milímetro, ¿no? Y tercero, la diferencia de potencial, o el potencial como ustedes le quieran decir, es igual a ¿cuánto? A 600 volts. Entonces, para el inciso 1, que nos piden la capacitancia. Entonces tenemos que pensar, a ver, ¿cómo es el capacitor o el condensador? Y bueno, es circular y de placas paralelas. Ah, bueno, voy a buscar la fórmula que nos ayuda. ¿Está por acá arriba o no? ¿Se acuerdan o no? La habíamos dicho al comienzo. Acá está. Capacidad de un condensador de placas paralelas va a ser ¿quién? La constante epsilon 0 por el área dividido la distancia de separación. ¿Lo veo o no? ¿Y tenemos esos datos? Sí. Tenemos el área y tenemos la distancia de separación o no. Entonces, a ver, por favor, vayan haciendo, así vamos practicando y vamos controlando. Entonces, vamos a escribir la fórmula. Tenemos
el epsilon 0, que es la constante, por el área dividido la distancia de separación. A ver, hagan la cuenta. ¿El área en metros cuadrados? No, el área está, claro, el área tiene que estar en metros, acá está en centímetros, ¿no? Y esto está en milímetros, hay que pasarlo a metros también. Todo tiene que estar en la misma medida. Puede ser que sea 4,42 por 10 a la menos 11. Sí, 4,42 por 10 a la menos 11. ¿Qué? Faradios, ¿no? Sí. Bien. Esto, si quisiera, lo podría escribir así, ¿no? A veces conviene, ¿no? Para ponerle un menos más tengo que dividirlo, entonces esto sería 44,2. Entonces nos quedaría por 10 a la cuanta. Si divido por 1, acá divido 10. 10 a la menos, 10. no, 12. Y entonces si pongo menos 12, esto lo puedo eliminar. Bueno, no lo voy a La mitad eliminar. Y esto sería lo mismo que decir ¿quién? 44,2. picofaradio. Claro, picofaradio. Eso traten de acordarse. A veces es bueno llevar algo que no, en este caso no es una unidad, aún así conocida, porque puede ser que después nos pidan otra cosa y eso también esté en pico o esté en otra cosa, entonces es conveniente ir ya agilizando eso de pasar las unidades. Bien. Bueno, lo segundo que nos piden es la magnitud de la carga sobre la placa. O sea, la magnitud de quién? De Q. Entonces, ¿cómo haríamos esto? Y bueno, la carga por definición, ¿qué era la capacitancia? Era carga dividido quién. Diferencia de potencia. Y bueno, ya tengo la capacitancia y conozco quién. La diferencia de Delta. potencia. Entonces puedo calcular la carga o no. Esto va a ser quién. Capacitancia multiplicado por la diferencia de potencia. 2,65 por 10 a la menos 8. 2,65, a ver. Estoy copiando esto para no... Por 10 a la menos 8. ¿Qué va a ser esto? Unidad Con Coulomb. Bueno, pero... De nuevo, a ver, vamos practicando. Si esto lo divido por 10, entonces, ¿qué pasa? 26,5 por 10 a la menos 9, que Ujú. sería nano. Nano. Bien. Nano Coulomb. Los que, chicos, no se queden por ahí mudos. Si por ahí no entienden algo, avisen, ¿no? Bueno, tercero. La energía almacenada. Energía almacenada. Bien.
Y eso teníamos varias formas de calcularlo, ¿no? La energía almacenada era siempre un medio. Pero era un medio de quién? De la carga al cuadrado dividido la capacitancia o de... Y con esa ya iba sacando las otras porque iba... Y todo dependía que tenía de datos, pero tengo todo, ¿no? Tengo el potencial, tengo la capacitancia y también tengo la carga. Entonces con cualquiera de esas puedo hacerlo. Bueno, lo hagamos con... ¿Cuál quieren hacerlo? Con, De la carga y de la capacitancia. con carga y capacitancia. Entonces es una división. Entonces Q cuadrado dividido la capacitancia. Bueno, la Q la tengo acá. Esto está en nano. Y ahí también está la capacitancia. Y la capacitancia está en pico, ¿no? Eso ven, hay que tener cuidado. O sea, acá sí tengo que poner los 10 a la menos 12, ¿no? Siete coma noventa y seis por 10 a la menos 6. Sí, 7,96 por... Uy, qué símbolo puse. Por 10 elevado a la menos... Menos 6. ¿Y menos 6 qué era? Esto era Joule, ¿no? ¿De acuerdo? Sí. Bueno, esto sería en definitiva 7,96 ¿qué? Micro. Microjoule. Bueno. Por último, el campo eléctrico entre las placas. Bien. Entonces, ¿cómo calculamos el campo eléctrico? Teníamos varias formas de hacerlo. Si esto era un campo eléctrico constante, ¿se acuerdan cuál era una fórmula para calcular el campo eléctrico o no? Sigma sobre Sigma epsilon. sobre epsilon. Sí, bien. Sigma dividido epsilon 0. O, ¿qué más también podría utilizar? También ya habíamos visto en el práctico anterior que el campo eléctrico era igual a ¿quién? Carga sobre área por 1/epsilon 0. No, eso sería lo mismo porque la sigma es carga sobre área. Pero para ir repasando, había otra fórmula. ¿No se acuerdan o no? ¿No se acuerdan? ¿Esta? ¿Qué se acuerdan? Que la habíamos visto que era que la diferencia de potencial era igual a quien al Por D. campo por D, ¿o no? Sí. Esta. ¿Se acuerdan ahora o no? Así. Sí, sí, Pero sí. eso solamente valía con un campo que sea como Uniforme. O uniforme o constante. constante. Y bueno, estamos en presencia de eso. Entonces, despejo de acá es, o sea que va a ser igual a quien a la diferencia de potencial dividido la D. distancia d. Con cualquiera de los dos tiene que darnos lo mismo. ¿Cuál será más fácil? Y esta, ¿no? Delta sobre D. Sí. Bueno, recuerden pasar los milímetros a metro, eso sí. Seis por 10 a la 5. Sí. 600.000.
10 a la 5, ¿cuánto? ¿Cómo era el campo? ¿Se medía en qué? Newton sobre Coulomb. Newton sobre Coulomb. O, en este caso, como estamos haciendo esta cuenta, vamos repasando porque eso también. ¿Esto en qué se mide? Voltios sobre metro. Voltios sobre metro. Es lo mismo, ¿no? Pero es para que vayan repasando, ¿ves? Así ya vamos para mañana. Voltios sobre metro. O sea, si me dan Newton sobre Coulomb, yo sé que eso es lo mismo que voltios sobre metro. Ahora, último inciso. La densidad de energía entre las placas. Bien, si bien nosotros no hemos definido la densidad de energía, sí la han definido en la teoría, porque yo vi el video. Se define con la letra U minúscula. Y se define como ¿qué? Como la energía total dividido ¿quién? El volumen. ¿Qué volumen? El volumen que encierran esas dos placas. ¿Se entiende o no? Bueno, la energía ya la tenía o no. La densidad de energía. La energía estaba acá. Si quiere le pongamos acá con esto para que... Entonces tenemos los joules para ponerlo para no hacer tanto lío. Y el volumen, ¿qué me dice el enunciado? Tenemos que ver eso, tener cuidado. Que son placas circulares. Y me dan el área de la placa. Si me dan el área de la placa, ¿cómo hago para calcular entonces? Esto va a ser ¿quién? ¿Cómo se calcula el volumen? Primero que todo pensemos, a ver. Básicamente es algo así, ¿no? Tengo una... Bueno, mi placa circular no es nada circular, ¿no? Una placa acá. No, esta está muy fea. Y acá está la otra. Bueno, y acá está conectado esto a la diferencia de potencial. ¿Se entiende o no? Entonces, este es el volumen que me está pidiendo. Lo que está acá. El volumen que encierran estas dos placas. Y bueno, claramente es quién. Es todo esto que es la base. Por esto que está acá, que es quién. La distancia o no. ¿Se ve o no? La base de la placa multiplicado por la altura, uno diría, pero la altura es justamente la distancia que los separa. Entonces acá va a ser el área multiplicado por ¿quién? D. Bueno, hacemos ese cálculo. D era 1 milímetro. 1 milímetro, pero hay que pasarlo a metro. Y esto también, ¿no? El área que está en centímetros hay que pasarla a metro. Unos 59 puede ser. Sí. Y bueno, las unidades de la densidad de energía son joules sobre, como es volumen, esto es metro cúbico. Bien. Entonces, esto, acá hemos ido repasando cosas del TP anterior. Campo eléctrico uniforme. Y bueno, obviamente otras cosas que ya deberíamos saber. Entonces, bueno, con esto podemos hacer, o pueden ir viendo ustedes ya solitos, del práctico de física. Ya se está viendo.
Bueno, el primer ejercicio es muy teórico, ¿no? Defina lo que entiendes por capacitor y capacitancia. Bueno, ya sabemos, el capacitor es un dispositivo, bla, 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 que con dos cosas, ya sea de placas, no decimos que es de placas paralelas, sino un dispositivo que a veces será de placas paralelas, vuelvo a repetir, a veces será cilíndrico, a veces será esférico. Y bueno, la capacitancia es la medida que justamente que nos dice cuánta carga puede tener ese dispositivo porque por unidad de voltaje. ¿Se acuerdan de eso o no? Después dice de qué parámetros depende la capacitancia en un dispositivo y depende de la geometría del dispositivo. O sea que si estamos en placas paralelas depende de quién. Del área de las placas y de qué más. De la distancia de separación. Y bueno, después a ustedes les toca ver ahí en el video de qué depende cuando es cilíndrico o cuando es esférico. Pero básicamente uno dice que depende básicamente de qué, de la geometría del dispositivo. ¿Se entiende o no? ¿Qué nos dice eso? Que no depende ni de la carga, o sea, yo sé que es algo que almacena carga, pero la carga no tiene nada que ver a la hora de decir cómo actúa la capacitancia, ni tampoco depende de la diferencia de potencial, porque ninguno de los dos actúa ahí, en este caso, ¿no? De placas paralelas. En el de cilíndricos, bueno, ahí hay que ver. Y después dice, ¿en qué unidades se expresa? Bueno, la capacitancia se expresa en unidades de... la unidad más grande, yo leí en el libro, es el faradio. O sea, ¿qué significa eso? Que no vamos a hablar nunca de kilofaradio o de unidades subdecafaradio, nada de eso. Siempre la unidad más grande en general es el faradio porque la capacitancia es muy chiquita, pero si se habla de unidades como pico, micro, eh, nano y bueno, y obviamente el faradio. Después dice, ¿es necesario que exista una carga eléctrica para tener un capacitor? No, No, es necesario que actúe una diferencia de potencial. potencia. Esa diferencia potencial genera la carga, ¿se entiende o no? En el capacitor. Después dice, ¿qué ocurre si aplicamos una diferencia de potencial al capacitor? Y bueno, el capacitor se empieza a cargar, o sea, empieza a funcionar, lo que hemos dicho hace rato, a arrancar electrones de una de las placas para llevarlo hasta la otra placa. Y para poder, volvemos a decir, arrancar electrones de una placa y llevarlos a la otra, necesita realizar un trabajo. Ese trabajo de llevar los electrones de una placa a la otra. Y bueno, ese trabajo se transforma en ¿qué? En energía almacenada en el capacitor. Después, bueno, dice, dispongo de un capacitor que tiene una inscripción de 2200 microfaradios sobre 600 volts. ¿Qué significa? Su capacitancia. Claro, que esa es la capacitancia. Que la pueden simplificar encima, ¿no? Porque esto se puede simplificar. Bueno, simplifiquen acá la capacitancia porque esto es divisible. Bueno, problema 2, se construye un capacitor. Este está en los videos. Se construye un capacitor cilíndrico. Y todo esto está en uno de los videos de la profe explicado. Después dice, si se quiere aumentar la capacitancia de dos dispositivos anteriores, ¿en qué parámetros podría modificar? Bueno, ya lo dijimos hace rato. Si, por ejemplo, si tomo el de placas paralelas, que es el que nosotros hemos visto, volvemos acá, ¿qué es lo que tenemos que responder? Que como si modifico el área, agrando el área, ¿qué pasa? La capacitancia Es aumenta. mayor. Y si disminuyo el área, la capacitancia disminuye. En cambio, si aumento la distancia de separación entre las placas, la capacitancia disminuye. Y si achico la distancia, entonces la capacitancia aumenta. Eso es lo que nos está preguntando ese ejercicio de ahí. Después dice, ¿cuál es la razón de conectar capacitores en serie o en paralelo? Y bueno, lo dice la profe en la teoría, ¿no? El objetivo básicamente es que nosotros por ahí vamos a necesitar un capacitor de una cierta capacitancia, pero en general los capacitores
comercialmente vienen en ciertas medidas, ¿se entiende o no? Entonces capaz que yo necesito uno de 7 microfarad, por decir algo, y solamente tengo el de 9 y tengo muchos superiores. Entonces, ¿qué voy a hacer? Como necesito uno de menor capacidad, ¿qué voy a hacer? ¿Lo voy a combinar en qué? ¿En serie o en paralelo? ¿Serie? En serie, porque la capacitancia equivalente en serie era como menor a que a cada una de las capacitancias de que yo iba a combinar de los capacitores, ¿no? En cambio, si necesito Claro, un capacitor que almacene más energía, ¿cómo lo voy a combinar? en paralelo. En paralelo, porque va a almacenar más carga. ¿Se entiende o no? Va a tener mayor capacitancia. Bueno, problema 3 dice: si a los capacitores del problema 2 se los conecta unas baterías de 12 volts, ¿qué carga adquiere cada uno de ellos? Y acá creo que falta un dato, ¿no? Lo leí hace rato esto y... porque ¿qué es lo que me está faltando para poder calcular la capacitancia? No, te pide la carga, necesitaría la capacitancia. Claro, pero sería genérica, va, o sea, no le veo Ah, en otra. el 2. Claro, en Ah, el en el 2 2. porque en el 2 ambos dice que placas rectangulares de A por B. O sea, voy a calcular a lo sumo, yo entiendo que ahí voy a calcular la capacitancia, pero de manera genérica. O sea, esa capacitancia va a quedar en función de quién, de A y Y de ahí B. ves. Porque no hay otra manera, porque no tengo datos numéricos, ¿entiendes o no? Entonces, al decir qué carga adquiere, básicamente adquiere una carga, pero va a quedar todo con simbolitos, o sea, expresada en términos En función. de A y de B, porque no conozco básicamente qué valor toma A ni qué valor toma B. ¿Se entiende lo que digo o no? Queda expresado de manera genérica. ¿Y qué energía almacena cada uno de ellos? Y bueno, tampoco lo puedo saber. O sea, va a quedar almacenado en forma genérica también, expresado en términos de A y de B. Sería bueno que le pregunten al profe si no está faltando acá ¿cómo se dice? Dato numérico. O sea, cuánto vale A y cuánto vale B para que puedan hacer este ejercicio. ¿Se entiende o no? Si ya le dan valores particulares a A y a B, o sea, valores específicos, y acá B, por ejemplo, acá dice longitud L, que significa básicamente la altura que va a tener el capacitor, entonces ya puedo hacer las cuentas. Pero si no, todo queda expresado en forma genérica. No conozco ni A ni cuánto vale B, y acá menos que menos conozco cuánto vale L. ¿Se entiende eso o no? Pregunten, por favor, acá si capaz que nos olvidaron algún dato. Es muy probable. Bueno, ¿y cuál es la energía almacenada por unidad de volumen? Es lo que acabamos de hacer. Una vez que tengo la energía, la divido por qué, por el volumen. El volumen que encierran esos dos capacitores. En el caso, esto sí, bueno, lo quiero decir, si tengo un esférico, no, un cilíndrico, tendría básicamente algo así. Ujú. Ah, acá era U. Bueno, esto sería uno y el otro básicamente sería algo así. ¿Lo ven ahí o no? Esta sería una placa y esta sería la otra placa.
en un capacitor cilíndrico. Y el volumen es el volumen que encierra entre estas dos placas. Y bueno, ¿cómo hago para calcular ese volumen? Básicamente hago el área de la corona circular, que sería esta que está acá. Y eso lo multiplico por la altura. ¿Se entiende o no? La altura, que en este caso no sé cuánto es, porque dicen que es una altura L genéricamente. Y este A vendría a ser el primer radio del cilindro, y el otro B sería el segundo radio del cilindro, o sea, del morado. Entonces, en este caso, el volumen que encierra es todo lo que está acá, entre medio de los dos, que básicamente es el área multiplicado por la longitud L. ¿Se ve eso o no? Eso es un capacitor cilíndrico. Bueno. Y recién en el problema 4 estamos ya con cosas numéricas que sí se pueden hacer bien. Problema 4 dice, se conectan tres capacitores C1, C2 y C3 de 2 microfarad, 4 microfarad y 6 microfarad en serie, y se unen los extremos a una batería de 12 volts. Calcule la capacitancia equivalente. Bueno, ¿qué tengo que hacer entonces en este ejercicio? Como las capacitancias están en ¿qué? En micro, puedo calcular diciendo que directamente va a ser ¿quién? Ejercicio, ¿cuánto es? 4, ¿no? Problema 4. Entonces, la capacitancia equivalente aquí podemos poner equivalente así nomás porque no nos piden en 2. Va a ser ¿quién? El inverso de ¿quién? De 1 sobre ¿cuánto? Sobre 2 más ¿quién? 1 sobre 4 más 1 sobre 6. Y todo esto, ¿qué hago? A la menos 1. Bueno, común denominador claramente es ¿cuánto? 24. 24. 12 no puede ser, es más chiquito, ¿no? Pues sí. 12 dividido 2. Va abajo el 12. No, pero yo ya lo estoy invirtiendo. Ah, Estoy ganando tiempo, lo estoy invirtiendo. 12 dividido 2 nos da ¿cuánto? 6, ¿no? sí. 6. Tenemos 12 dividido 4 es 3. Y 12 dividido 6 es 2. Bueno, hacemos la cuenta. 6 más 3 son 9, 11, ¿no? Y listo. Esa es la unidad. Bueno, esta unidad obviamente la vamos a poner ¿en qué? En milifaradio. ¿Se entiende o no? Porque todo estaba en el mil. Entonces esto va a ser milifaradio. Bien. Eso es capacitancia nomás. Ahora la carga del capacitor. Y bueno, la carga era igual a ¿quién? La carga Q era ¿quién? Era la capacitancia La misma. multiplicado por ¿quién? ¿Cuál es la Delta B. Claro, por la diferencia de potencial. Que ya tengo la capacitancia, sí o no, del Sí. inciso anterior. Y tengo la diferencia de potencial, sí, porque me dice que se conecta a 12 volts. ¿Pueden hacer la cuenta? Sí, vamos. ¿144? ¿O no? Sí, ¿no? Ese me dio. Sobre 11 Por 2.
Ah, sí, ¿Por qué? ¿12 por 12 o no? O sea, esto justo vale 12 y lo multiplico por 12, claro. 12 al cuadrado es 144 micro coulomb, perdón. ¿O no? Claro, esa división me da 13,09. Sí. Ah, esto en décima da 13, coma 09. y sería micro coulomb. Sí. Bueno. ¿Qué más pide? La carga, el valor de la diferencia de potencial sobre cada capacitor. Bueno, ahí tenemos que empezar a ver lo que sabíamos. ¿Cómo están conectados los capacitores? ¿En En serio. qué son iguales en los capacitores en serie? Las cargas. Las cargas, o sea que esta carga que encontré acá es la misma en todos, ¿o no? Sí. Entonces de acá yo sé que eso siempre anótenlo, ¿no? La carga Q1 o del capacitor 1, si quieren ponerlo así, es igual a ¿quién? A la diferencia, Carga. a la capacitancia 1 multiplicado por ¿quién? Por la diferencia de potencial en el capacitor 1. ¿Se entiende o no? Sí. ¿Y qué tengo de dato? Y tengo dato de la carga, que es la misma, y tengo de dato ¿quién? La capacitancia. Y fíjense que la capacitancia también está en qué. Microfarad. Y como la carga también está en micro, entonces Puedo hacer. puedo hacer las cuentas. Esto también está en micro, ¿no? Bueno, ¿cuánto nos da entonces? O sea, hago la división y dejo los micros. Entonces acá va a ser micro, ¿qué? Volts, ¿no? 12 me da. 12. Sí. 11,999. A ver, No le, sería, no le queda nada a los otros, pues. claro, 13,09 dividido 12/11, digo. No, sobre la C1. Ah, era 2. Sobre la C1. Por eso le digo que pongan los subíndices para que ustedes vayan viendo. 6,5. ¿Cuánto? 6,5. Disculpa, ¿6 o 3? 6. 6,5. Ahí está. Bueno, ahora vamos con la otra. La carga de quién? Del capacitor 2. Va a ser igual a quién? A la capacitancia 2 por la diferencia de potencial del capacitor 2. Y bueno, entonces de acá, perdón, acá había que encontrar el coso, ¿no? Esto está mal. O sea, no es que está mal, sino que yo puse mal. Entonces, tendríamos que poner así. La diferencia de potencial del capacitor 1 es igual, ahora sí, está bien bonito. Si no, pues acá ponemos del capacitor 2. ¿Cuánto da esto? 3,27. 3,27 milivolts. Y la última 2,18. Capacitor 3 va a ser justamente la capacitancia 3 por la diferencia de potencial de ese capacitor 3. Entonces, haciendo las cuentas, ¿cuánto da? 2,18. Bien. Pregunta, ¿cómo sé si las cuentas están bien hechas o no?
A ver, alguien me está Que la escribiendo. suma. ¿Alguien escribió? Ahí está. Sí, 3,18 dice. Claro, puso 2, creo. Ah, Ay, no sé qué dije yo. este. A ver, veamos qué dicen los chicos. Capaz que sí. Y bueno, ahí nos vamos a dar cuenta. Acá Josué dice 3,18. Era 13,09 dividido 6. Dividido 6. Sí. A mí me da 2,18. A ver, Josué, controla, por favor. Es 13,09 dividido 6. La suma me da, bueno, 11,95. No, La suma de esos. claro. Ahí puso Marcelo que es 2,18. Ah, bien, listo. Bueno, obviamente, ¿por qué no nos está dando justo la suma exacta? Porque hemos hecho ¿De dónde? hemos hecho aproximaciones, ¿entiendes o no? Pero más o menos la suma de esto nos tiene que dar cuánto. 12. Ah, Los pero sí, 12 volts 12 volts, ¿o no? ¿Da 12 o no? de la batería. 11,95. Claro, ¿ves? Nos están faltando los 5, pero es por los- lo que estamos despreciando el seguro. Cuando uno obviamente desprecia, pone dos cifras decimales, es obvio que no nos va a dar. Exacto, exacto, pero tiene que andar por ahí. ¿Se entiende o no? Bien. La energía que entrega la batería. ¿Qué me están pidiendo? Y bueno, la uno, la energía almacenada. Entonces, esta energía almacenada, ¿cómo la vamos a hacer? Como un medio de quién? De Q elevado al cuadrado sobre quién? Sobre la capacitancia. Ya la habíamos hecho, ¿se acuerdan? Hace rato acá. ¿Cuánto dará esa cuenta? ¿Qué capacitancia tengo que poner acá primero que todo, no? Eso iba a preguntar la equivalente. Claro, porque en realidad, bueno, a ver, hagamos un stop, como diría uno. Si a mí me dijesen la energía que entrega ese capacitor, y yo podría hacer la energía de uno, o sea, del capacitor uno, sumarle la del 2 y sumarle la del 3. Bueno, toda esa energía va a ser la misma que la energía que entrega el capacitor equivalente. ¿Se entiende o no? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que acá voy a tener que hacer cuántos cálculos. 3 y hacer la suma. Y esa suma me va a dar lo mismo que la de la capacitancia equivalente. ¿Se entiende o no? Entonces, bueno, acá tenemos la Q al cuadrado, que es esto elevado al cuadrado, y dividido la capacitancia equivalente que está en micro. ¿Cuánto da eso? 78,5. 5. Bueno, ¿cómo se medía esto? En Mini. joules. Ah, con los mili ya, ¿no? Milijoules sobre metros cúbicos, ¿no? Ah, no, esa es la densidad de energía, perdón. Estoy hablando de otra cosa. Milijoules. A ver, comprueben que está bien haciendo con la otra fórmula. ¿Cuál es la otra fórmula que podemos usar? Andaba por acá. Hagan con esta un medio de la capacitancia por el voltaje elevado al cuadrado. El voltaje era 12 volts. ¿De acuerdo o no? La capacitancia la teníamos.
¿Cuánto valía del TV, profe? 12, Sí, da lo mismo con las tres. sí, 12 volts. Bueno, eso es más que nada Sí, para da que, lo mismo. eso para que ustedes verifiquen que con las tres tiene que dar lo mismo. Bien. Bueno, entonces ya con eso ya tenemos hecho hasta el 4 y nos faltaría el 5. Me interesa llegar hasta el 5. Bueno, hagamos uno de acá. Este es parecido al 5. Hagamos este y ustedes hacen el 5. Más o menos tienen que llegar a lo mismo, fíjense. Dice, un capacitor de placas paralelas tiene placas de área A, genérico, separadas por una distancia D y se carga hasta una diferencia de potencial B. A continuación dice, se desconecta la batería del capacitor, procurando no alterar la carga de las placas. Y las placas se separan hasta una distancia 2D. Encuentre, dice, la nueva diferencia de potencial, la energía inicial y final almacenada y el trabajo necesario para separar las placas. Bueno, si se fijan, el de acá es parecido, ¿ven? Un capacitor vacío tiene tanto joule de energía almacenada en él, la separación de la placa es tanto, cuál es la energía almacenada si se desconecta el capacitor de la fuente del potencial y se reduce en este caso, ¿ven? La separación de las placas. Y después si el capacitor permanece cargado a la fuente y se reduce la separación, cambiaría lo inciso anterior, en caso afirmativo calcule la nueva energía. Entonces, pensemos en este ejercicio, tenemos un capacitor de placas paralelas de área A separadas a una distancia de algo así. Pensemos en esto, ya que lo tenemos acá al dibujo. Hay una distancia de y están conectadas a una cierta diferencia de potencial B. A continuación desconecto la batería una vez que ya está cargado el capacitor y procurando no alterar las cargas de las placas se las separa a una distancia 2D. Entonces hay que encontrar la nueva diferencia de potencial, la energía inicial y final. Bueno, vamos con el inciso A. Entonces, ¿qué vamos a saber nosotros? Una vez que ya tenemos esto, lo que vamos a hacer básicamente es lo siguiente. Vamos a separar estas placas. Si esto era D, y bueno, más o menos 2D, será esto, ¿no? Esto será 2 veces D. Bien. Entonces, vamos por parte. ¿Qué podemos hacer? Lo siguiente. Podemos calcular lo que sería la capacitancia inicial. ¿Cuánto valdría la capacitancia inicial? Y como es de placas que paralelas, la capacitancia inicial la voy a calcular acá. Es igual a ¿cuánto? ¿Qué habíamos dicho? Era igual a ¿quién? A epsilon 0 multiplicado por ¿quién? ¿Se aprendieron ya la fórmula o no? Por el área sobre la distancia. Sobre la distancia. Entonces, ¿cuánto va a ser ahora la capacitancia final? Y bueno, la capacitancia final va a ser igual a, también de nuevo, epsilon
0 por el área. El área permanece constante, pero no divido por D, sino que divido por ¿cuánto? Por Está 2, al final. por 2D. ¿Se Sí. entiende? ¿O no? ¿Qué puedo hacer? Lo que yo quiero con este ejercicio es relacionar, ver qué pasa. Este 2 que está acá abajo, ¿qué puedo hacer? Fíjense, lo puedo poner como un medio, Un ¿o no? medio. Y acá adentro dejo ¿quién? El epsilon 0 Sí. por el área sobre D. Pero ¿quién era esto que estaba acá? Sí, inicial. La inicial, o sea que esto básicamente es un medio de la capacitancia inicial. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Si yo vengo y separo las placas una distancia 2D, la capacitancia final va a ser ¿cuánto? Un medio de la ¿quién? De la De la inicial. de la inicial. Bueno, por otro lado sabemos lo siguiente. La carga permanecía como la carga inicial básicamente es igual a ¿quién? A la carga Aquí. final, porque eso nos dice el enunciado. ¿Se acuerdan o no? Sí. Bueno, pero sabemos entonces de esto que la carga inicial, ¿cómo se calcularía? Como la capacitancia que inicial Inicial. multiplicado por quién? Por la diferencia de potencial Inicial. inicial. Y esto va a ser igual a quién? A la capacitancia final multiplicado por la diferencia de potencial final. ¿Vamos bien o no? Porque Sí. esto por igualdad queda esto. Pero ¿qué sé yo de acá? Que este final es un medio de la inicial. Ah, entonces acá esto lo escribo tal como está. Y acá en vez de poner C final coloco un medio de, Sí, inicial. claro, por la diferencia de potencial final. ¿Se entiende o no? ¿Qué pasa con los C inicial? Se cancelan. Se cancelan. Y de ahí obtenemos que la diferencia de potencial que final sería ¿quién? Dos veces ¿quién? La inicial. La inicial. La etapa inicial. Uy, no va a salir la letra griega. La diferencia de potencial ¿qué? Inicial. ¿Lo ven o no? Sí. ¿Todos pueden ver eso? Este 2 que está dividiendo lo paso multiplicando y ya está. A mí me interesa saber cómo queda todo lo final en valor en función de qué, de lo que sea inicial, de lo inicial. Entonces esto lo que nos dice es que al separar las placas la diferencia de potencial tiene que aumentar. ¿Se entiende o no? Bueno, vamos con qué más nos pedían. La energía, ¿no? Bueno, ¿cuánto vale la energía inicial? Y bueno, la energía inicial era ¿cuánto? Un medio de Q cuadrado de Q al cuadrado, que esta sería la Q inicial o no, dividido, ¿quién? Capacitancia inicial. La capacitancia inicial. Bueno, pero esto básicamente como la carga permanece constante, lo puedo poner como que como Q al cuadrado directamente sobre C inicial o no. Sí. Ahora vamos con la otra. La U final va a ser ¿quién? Y bueno, la U final va a ser un medio, pero ¿de quién? De la De Q Q. final. Le pongamos primero Q final elevado al cuadrado sobre la quién? Sobre la capacita Segundo. Se final. C final. Ah, pero esto según va a ser un medio de quién? De De Q, la carga al cuadrado. de la carga cuadrado porque es la misma, dividido quién? Un medio de la carga inicial. No, primero pongamos C final.
O sea, vamos haciendo pasito a pasito para que no se pierda. Pero ¿qué sabíamos de esta C final? Que era que es quién. un medio de la pérdida. Ah, ahí sí, por eso digo. Quiero ir de a poco para que no se vayan Sí, perdiendo. sí. Entonces, esto, vuelvo a repetir, ¿de dónde era? De acá. ¿Era un medio de C inicial o no? ¿Se ve o no? Entonces, acá es al cuadrado. Sobre C final. C inicial. Un medio de C inicial. Bueno. Ahora, ¿cómo hago para relacionar estas dos? ¿Despejo quién? ¿De acá despejo la C inicial o no? ¿Cuánto me va a dar la C inicial de acá? Y bueno, esto pasa multiplicando y entonces nos queda un medio de quién? De Q elevado al cuadrado sobre U inicial. ¿Lo ven o no? Sí. Y eso lo puedo reemplazar ¿dónde? O hay dos maneras, o despejo de ahí eso y despejo de acá la otra. Creo que es más fácil para no hacer tanto trabajo algebraico. De acá la capacitancia inicial va a ser igual a cuánto. Bueno, claramente este un medio con este un medio, ¿qué pasa? ¿Se simplifican o no? ¿Sí o no? Sí. Y entonces acá nos queda Q Cuadrado al sobre el cuadrado final. sobre U final. Bueno, como ambas son como los primeros miembros son iguales, entonces Eso no es igual. concluimos que esto tiene que ser igual a esto, ¿no? El segundo miembro de acá tiene que ser igual a quién? A este miembro de acá. ¿Sí o no? Sí. Ah, pero las cargas, ¿cómo eran? Iguales. Entonces se pueden simplificar y de ahí paso este dividiendo, este pasa para allá y esto también pasa para allá, entonces nos queda que la U final es que Dos veces la voy a iniciar. dos veces la U inicial. O sea que al separar las placas, la energía que pasa Disminuye. es como Menor. no mayor. Ah, ¿verdad? Sí, 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 sí. La U final es dos veces Dos veces la la U inicial. inicial. O sea que la energía aumenta. ¿Se Sí, sí. entiende? Bueno, y el trabajo para realizar eso va a ser quién. Por fórmula sabemos que esto era menos quién. El delta de quién. De U. ¿Se acuerdan de esa fórmula o no? El trabajo es el cambio de la energía potencial. Que esto vendría a ser menos quién. La U quién. Final. Menos la U inicial. ¿Y tengo ambas o no? La U final, ¿cuánto era? Dos veces U inicial o no. Sí. Menos la U inicial, Inicial. que está acá. Y entonces esto directamente nos da cuánto. 2 menos uno es uno, entonces esto nos da menos que Menos inicial. U O inicial. inicial. Perfecto. Y si lo quiero poner en términos de la capacitancia, esto va a ser quién? Menos un medio de quién? De la carga elevado al cuadrado sobre la Distancia. capacitancia. La capacitancia quién? Inicial. Inicial. ¿Qué significa que esto nos dé negativo? Que el trabajo lo realiza el campo. ¿Cómo? Que el trabajo lo realiza una fuerza externa.
Claro que para poder separar las placas tiene que venir un agente externo para poder separar esas placas. ¿Se entiende o no? Y eso tendrá sentido con lo que ya veníamos estudiando nosotros de energía. ¿Cómo era la energía final con respecto a la inicial? ¿Era cuánto? Fíjense acá, El do- el doble. Cuando yo almaceno energía potencial, significa que, ¿qué? Que necesito hacer un trabajo en contra del campo. ¿Se entiende o no? Ustedes piensen, siempre piensen en lo más fácil que es el campo gravitatorio y ustedes para levantar algo, ¿se entiende o no? Para levantarlo, ¿qué pasa? ¿La energía potencial aumenta o disminuye? Si, hago, Aumenta. si yo lo tengo en el piso va a ser mi sistema de referencia para decir que ahí el potencial vale cero. ¿Se entiende o no? Y yo empiezo a levantar una olla. Al levantar la olla, por ejemplo, con las manijas la levanto. ¿Qué gana? Gana energía ¿qué? Potencial. Potencial. Pero la fuerza gravitatoria, ¿para dónde apunta? Para abajo. Entonces estoy yendo que en contra del campo. Campo. Pero gano energía ¿qué? Potencial. ¿Se entiende? Y esa energía potencial, si yo suelto la olla, después esa energía potencial empieza a disminuir y se transforma en ¿qué? En energía cinética. Cinética. Claro. Y a medida que va cayendo, va teniendo mayor velocidad, por lo tanto, va aumentando su energía cinética y va disminuyendo su energía potencial y en definitiva la energía mecánica del sistema se conserva. Todo eso es lo que habíamos aprendido en física 1. Bueno, acá es lo mismo. Si yo separo las placas, y acá estoy viendo que el trabajo es negativo, porque me está dando negativo, porque la capacitancia, recuerden, nunca nos puede dar un número como negativo. Entonces, estoy diciendo que estoy acumulando energía potencial. Y eso también lo estoy viendo acá porque esta energía potencial es dos veces, o sea, la energía potencial final es dos veces la energía potencial inicial. Entonces tiene sentido estos dos últimos resultados. ¿Se entiende eso o no? Bueno, esas son preguntas conceptuales que les pueden hacer a ustedes, chicos, y las tienen que saber. De nuevo, a ver, vamos repasando. Si yo tengo, práctico número 3, dos cargas, una positiva y otra positiva, y las empiezo a juntar. Para poder juntarlas, ¿se juntarán solas o tiene que venir un agente externo a juntarlas? Un agente externo. ¿Por qué? Porque entre ellas actúa una fuerza de ¿qué? Vamos, práctico número 1. Repulsión. Repulsión, o sea que las cargas se repelen, se van a separar por, por ellas mismas, ¿se entiende o no? Entonces Sí. tiene que venir un agente externo a poder juntar esas dos cargas. A medida que vaya juntando las cargas, ¿cómo se definía la energía potencial? Hagamos un repasito. La energía potencial se definía como ¿quién? Como la constante multiplicado por ¿quién? Por la carga Q1 por la carga Q2 dividido ¿quién? La distancia R1, 2 o no. Sí. Entonces, si esta distancia se va haciendo cada vez más pequeña, ¿qué pasa con la energía potencial? Aumenta. Aumenta. ¿Y eso es por qué? Porque justamente al aumentar la energía potencial significa que necesito hacer un trabajo más fuerte o tiene que haber un trabajo externo más fuerte para poder juntar esas cargas que de por sí las cargas se van a repeler. ¿Se entiende o no? Y en cambio, si estoy con una carga positiva y una negativa, la fuerza que va a haber es de qué. Atracción. Entonces las cargas se van a ir juntando solas. ¿Se entiende o no? Sin necesidad de un agente externo. Entonces, en este caso, la energía potencial va a ir que al aumentar el R, como ahora una de estas dos es de signo contrario, ahí se acuerda que nos teníamos que ir para los números negativos, al ir aumentando el R, la energía potencial va a ir que disminuyendo, porque se acuerda que yo le decía menos 2, ¿quién es más chico? Menos 2, menos 1. Y menos 2 o no. Sí. No nos tenemos que fijar solo en el valor absoluto, sino tenemos que fijarnos quién está antes y después. Entonces, para el trabajo que se tendría que hacer, bueno, el trabajo que realiza son las cargas para poder unirse. El sistema carga-campo es el que va a hacer ese trabajo positivo. Y ahora si las quiero separar, bueno, para separarlas tiene que venir un agente externo y entonces
al ir separando las cargas, este R se va a hacer cada vez más pequeño, por lo tanto el U va a ser un número negativo cada vez más pequeño, y entonces eso significa que la energía potencial va a aumentar, ¿no? Aumentar. Porque es algo así, para que ustedes lo vean. Siempre acuérdense de esto. Si las dos cargas son positivas, entonces, si yo dibujo esto en un sistema de ejes, si las dos cargas son positivas y acá pongo la U, y acá pongo la distancia de separación entre esas dos, si las dos son positivas, las dos son negativas, la energía potencial hace esta curva. Pero si una es positiva y una es negativa, la energía potencial hace esta curva. ¿Se entiende o no? Entonces acá ven, a medida que el R aumenta, ¿qué pasa con la energía potencial? Disminuye. Disminuye. Pero en cambio, si una carga es positiva y la otra es negativa, a medida que el R aumenta, la energía potencial, ¿qué pasa? ¿Aumenta o no? Porque este número está más bajo que este o no. Y este está más bajo que quién? Que este otro o no. ¿Se ve o no? Entonces acá a medida que el R crece, la energía potencial se va a ¿qué? Va aumentando. Porque las cargas van a tender solas a juntarse. Entonces voy a tener que hacer un trabajo externo para poder separarlas. Bueno, no los quiero